Bueno, buen día a todos, buen día Mariana, ¿cómo te va? Bueno, Mariana, como te habíamos comentado, la idea de hoy es charlar con vos como especialista en la temática, acerca de cómo ves este desarrollo de este último año y medio, 2 años, sobre la inteligencia artificial generativa y cómo ves que está impactando, que puede llegar a impactar esto en la educación. Yo te tiro esa punta y después vamos charlando de algunas cuestiones más puntuales. Bueno, primero buen día, gracias por esta invitación y bueno, y esperemos que sea un recorrido de muchos aprendizajes el que se viene. Eh, Podría pensar en una respuesta quizás fácil y rápida que sería, fue una gran revolución, qué revolución, la inteligencia artificial. Me permito por ahí desconfiar de estos titulares porque hay como un discurso bastante dominante, bastante rimbombante acerca de la revolución de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. La invitación es a reflexionar cuánto de esto está llegando a las aulas, cuántos de nuestros colegas y nuestras colegas en educación efectivamente lo están usando y cómo. Tengo algunos testimonios y algunas experiencias que son muy interesantes. Pero no arriesgaría a decir que es un fenómeno masivo y que viene a revolucionar la educación, incluso desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? El estudiantado, tengo dudas respecto a cuánto se está usando, pero definitivamente la invitación es a probar y a experimentar, a llevarlo al aula, a invitar a nuestras alumnas y nuestros alumnos a probar si hay conectividad en las aulas desde ya con nosotros allí y si no, en sus casas, también a través de prompts analógicos, como me gusta llamar, actividades desconectadas, en donde también podemos experimentar y ya empecé a tirar algún vocabulario técnico que son los prompts, ahora vamos a ver de qué se trata. Eh, También probar con algunos pedidos y algunas preguntas. Recordemos que son aplicaciones que funcionan mediante una interfaz de lenguaje natural, es decir, de lenguaje humano. No necesitamos saber programar para interactuar con estas herramientas. Entonces, la interacción es a través de lo que normalmente denominaríamos chats, ¿no? Es una cajita donde uno ingresa cierto pedido, por favor, resumime tal texto, por favor, en 5 puntos, describí la fotosíntesis, etcétera. Entonces, em, creo que siempre vale probar, experimentar, y a un año y un poquito más del lanzamiento masivo de ChatGPT, no me animo a decir que todavía se haya revolucionado mucho todo. Se revolucionó el miedo, el temor, algunas instituciones, sobre todo en el norte global, que es donde donde arrancó este proceso, porque estaban en el año lectivo, en pleno ciclo lectivo. Hubo instituciones que prohibieron que estudiantes, docentes, etcétera, usen estas herramientas, digamos. Hubo como toda una revolución, si se quiere, más discursiva, más de la prensa, más de noticias, así que salían, riesgo existencial, y había cartas de especialistas que señalaban ciertos riesgos. Pero aún en el día a día, en la cotidiana que una vive en las aulas, todavía no se ve tampoco tanto, aunque sí, por supuesto, siempre están colegas inspirados y creativos bueno, que empiezan a experimentar y que comparten generosamente sus experiencias. No sé si es algo muy masivo todavía, ¿no? Ah, estaba silenciado. Sí, sí, seguramente es algo que, como vos decís, todavía no es masivo, está en desarrollo y bueno, un poco el objetivo de este curso es ir pensando junto con los docentes de la provincia de Buenos Aires qué es lo que puede llegar a implicar y a generar en la educación para ir aprendiendo de cómo esto
funciona. Eh, uno de los, yo me animaría a decir casi mitos, es que la inteligencia artificial hoy nos sirve para responder cualquier inquietud, cualquier interrogante. Este, que, nos- que cualquier pregunta la puede responder el chat GPT, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero decir que, por ejemplo, ChatGPT es una de tantas otras herramientas. Podríamos decir que es una marca dentro de un universo de otras marcas y de otros productos. Recientemente Google reemplazó su herramienta original que se llamaba Bard por otra que se llama Gemini, que tiene propiedades similares a las de ChatGPT. Bing, que era de Microsoft, bueno, recientemente también cambió de nombre, como vemos, se transformó en Copilot. Es un territorio que todavía se está conformando y cambia constantemente. Me parece que a esta cuestión de si ChatGPT, por poner un ejemplo, una herramienta, pero después hay otras, ¿no? Recién nombraba estas dos, está Perplexity, You.com, algunas no requieren que te logues con una cuenta. Después vamos a hablar de estas cuestiones de la seguridad y de la privacidad, ¿no? Porque cuando uno le solicita a su estudiantado que haga una pregunta para ver si ChatGPT la puede responder, necesariamente para interactuar con estas herramientas deben crear una cuenta en la que ponen su nombre y su apellido, en algunos casos incluso el número de celular, puede ser con una cuenta en Google o en alguna herramienta similar, digamos. Entonces, vamos como ingresando a un territorio en el que, por más que te aseguren que los datos son anónimos, bueno, existen posibilidades de personalizar y de traquear esa información. Pero más allá de estas cuestiones, creo que si ChatGPT puede responder cualquier pregunta, em, esto lo podemos empezar a pensar cuando intentamos indagar en cómo funcionan estas herramientas que se llaman grandes modelos de lenguaje, este GPT, de qué se trata, ¿no? Porque finalmente son los robots, ¿no? Uno tenía como en la ciencia ficción esta idea de que el robot iba a ser un humanoide, aunque hay algunas empresas que finalmente los están este, trayendo a la realidad, pero finalmente son robots que lo que hacen son sistemas que procesan grandes cantidades de datos, grandes cantidades, enormes cantidades, miles y millones de sitios web, libros, PDFs, textos que se pueden encontrar en redes sociales, en blogs, en páginas web, y lo que hacen es, al final del día, predecir la próxima palabra posible. A mí me gusta siempre dar un ejemplo con Messi, ¿no? Sobre todo el año pasado, que era el año del postmundial y bueno, lo teníamos como todavía muy, muy vigente. Me gusta dar el ejemplo de cuando uno le pide a estas herramientas, a ChatGPT, por ejemplo, que complete la frase: Messi es el más grande del, tres puntitos, y que me ponga la palabra que sigue, ¿no? Por supuesto que va a poner del mundo, pero eso no necesariamente quiere decir que se sabe la respuesta, sino que en el 99% de los sitios, redes sociales, comentarios en Twitter, Reddit, en cuanta red o blog, veamos páginas de diarios y revistas, ¿no? De periódicos, dice que Messi es el más grande del mundo. Como mucho podrá poner del universo, pero no es que es algo que el sistema sabe, como lo sabemos nosotros, no es algo que sabe porque cuando Messi aparece en la cancha a todos nos vibra un poco el corazón y se nos sale, se nos infla el pecho. Es que estadísticamente está escrito por todos lados que es el más grande del mundo. Entonces, cuando le pido que, por ejemplo, yendo ya más a lo educativo, me sintetice en 5 bullets el proceso de la fotosíntesis y que por favor lo haga para niños y niñas de determinada edad, tercer grado, cuarto grado, no sé, adolescentes, etcétera, adultos incluso, en educación de adultos, no lo hace porque sabe o porque incluso conoce a mi estudiantado. Lo hace de una manera estandarizada, procesada estadísticamente, en donde a partir de ciertos textos que están etiquetados
en forma de, con información que está orientada hacia determinada edad, bueno, a partir de ahí y a partir de mi pedido, bueno, genera esa información. Esto no quita que son sistemas espectaculares, que generan texto de una manera hiper rápida, con mucha precisión y en general de muy buena calidad. Por eso la invitación siempre es a explorar y a estudiar y a ver de qué manera podemos incorporarlo en el aula. No le quiero quitar valor a estos desarrollos, pero sí vale que entendamos cómo funcionan para, bueno, luego poder poner esta pregunta en el aula, puede responder absolutamente todo, y bueno, y ahí ir deshilachando el funcionamiento con nuestro estudiantado en el aula, ¿no? Y esa forma de responder que tiene, que siempre es tan creíble esa redacción, digo, siempre es tan creíble, porque también puede que a veces preguntemos algo y el chat no nos diga que no lo sabe, ¿no? A veces las respuestas no son exactas. ¿Sabés, Maxi, que con este punto, nuestro amigo en común, Álvaro Liuzzi, en general él trabaja en medios, en periodismo, y utiliza esta distinción que en el periodismo es muy útil también para analizar las producciones de estas herramientas, que es la diferencia entre veracidad y verosimilitud. Son textos que jamás podrían manejar una categoría de verdad o falsedad o de verdad o mentira, porque detrás de una mentira hay como una intencionalidad. Son sistemas que no tienen intencionalidad, pero sí que tienen un sistema muy avanzado para generar textos que son verosímiles, que parecen un texto efectivamente escrito por un humano, y aquí es donde, por ejemplo, en los escritos académicos hay mucha tensión, digamos, porque las fuentes que incluye, cuando vos le pedís que escriba un ensayo sobre, nos vamos de la fotosíntesis, nos vamos a los problemas ambientales, ¿no? que afectan a determinada zona, y le pedimos que sea un ensayo académico, incluso citando las fuentes en formato, por poner un ejemplo, APA 7, lo hace de una manera muy eficiente, pero con el detalle de que suele incluir en la parte de referencias bibliográficas materiales que nunca fueron escritos por ninguno de los autores que ponen el listado, ¿no? Es un problema porque inventa fuentes en este tren, digamos, de que algo sea verosímil. Es muy parecido a lo que hubiera escrito un humano, tiene las características del ensayo académico, porque estadísticamente uno puede sacar esos atributos muy rápidamente, en segundos, puede escribir el texto, pero le falta la veracidad. No es un texto veraz, digamos, no contiene verdad, no contiene eso que siempre buscamos cuando leemos, cuando vamos a estas producciones, ¿no? Claro, claro. Y si yo Maxi muteado. Hablaste. Ahí estamos. Eh, no, si yo te pregunto cómo pensás vos, Marian, eh, que la inteligencia artificial, recién explicaste un poquito qué era la inteligencia generativa, ¿no? Esto de ir generando los textos a partir de predicciones. ¿Cómo pensás que en el contexto educativo podemos pensar en la integración en algunas áreas de estudio? Bien, bueno, yo creo que hay muchas maneras, cada vez más. Me parece que, al igual que el resto de las tecnologías digitales, em, potencian, digamos, se ven potenciadas estas herramientas por la imaginación pedagógica de nuestra, digamos, como docentes. Y aquí podría distinguir, digamos, dos tipos de uso, ¿no? Por parte de los docentes, las docentes, para su trabajo de diseño de la enseñanza, en donde de pronto tenemos que generar una planificación, una clase, preguntas para un debate, ideas en general sobre determinado tema, síntesis temáticas para comenzar una clase, cuestionarios para terminar una clase, para utilizar al inicio.
de una clase, digamos, hablo de instancias de trabajo del docente, digamos, si se quiere, como en soledad, organizando su propia práctica, y después el uso en donde ya, bueno, lo llevamos al aula efectivamente y pensamos actividades en donde nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también operen, digamos, estas herramientas. Por supuesto que también después está la tercera pata, digamos, de esta historia, que sería nuestro estudiantado utilizándolo por su cuenta, digamos, ¿no? Para responder preguntas, elaborar cuadros. Pienso, tenés un examen y le pedís al chat que te haga preguntas sobre ese tema y las vas respondiendo y que te dé retroalimentación, a ver si más o menos sé sobre ese tema, que me haga un cuestionario verdadero o falso, yo como estudiante para ver si después lo puedo responder. Em, en fin, hay como uno podría pensar en estas, al menos en estos tres usos bien concretos. Me detengo en el primero, sobre todo, que tiene que ver, por supuesto, con lo pedagógico, pero también con hacer algunas tareas más eficientes, ¿no? A veces estamos bloqueados con alguna planificación que tenemos que hacer o nos pidieron que organicemos un acto sobre el que nunca trabajamos, entonces, además de buscar efemérides, glosas, no sé, estoy pensando, le podemos pedir a alguna de estas herramientas que nos dé ideas para un acto escolar, por ejemplo. Entonces, nos ahorra algunos tiempos que de otra manera nos llevarían a perder toda una tarde solo buscando información sobre determinado tema. Igualmente quiero decir que estas herramientas no son buscadores, ahí también hay un tema, porque cuando uno va a un buscador es porque no conoces del tema, entonces, bueno, haces una búsqueda en Google, en DuckDuckGo, en Bing y recibís links y verás de qué fuente te parece más confiable para obtener cierta información sobre un tema que no conoces. Estas herramientas, como justamente explicaba, esta tensión entre veracidad y verosimilitud, requieren que el usuario y la usuaria sepan sobre el tema, porque si no, vos no podés distinguir que una fuente es falsa o que determinado contenido está mal explicado, etc. Esto es clave, más allá de que hay algunas que tienen interfaz de buscador y vos podés buscar y poner una palabrita y te tira y te da las fuentes incluso de dónde lo sacó, pero no tenemos tampoco garantías de que la información obtenida de esas fuentes está bien utilizada en la generación del contenido. Así que igualmente se requiere como un check, aunque estén las fuentes allí, ¿no? Esto me parece clave. Cuando digo buscar es porque, bueno, queremos generar una clase sobre debate, sobre algún tema complicado, complejo en el aula, bueno, dame 5 argumentos a favor y 5 argumentos en contra de la desregulación de determinada ley, el teletrabajo, ¿no? Digo, por pensar en temas que son complejos, ¿no? Cómo solucionar la pobreza. Dame 5 soluciones y las llevo al aula y nos ponemos todos a debatir sobre eso. Me parece que para inspirar el trabajo docente, si se quiere, utilizaría esta palabra, son herramientas que pueden servir y mucho. Tengo colegas que le han pedido planificaciones, a veces, digamos, no distingue entre objetivos y propósitos, ¿no? Hay como, por eso hablo de inspiración, porque sirve como un primer borrador, pero claramente después somos nosotros y nosotras quienes debemos editar ese contenido. Y esto me lleva a una frase que se usa mucho en la industria, que es el human in the loop, el humano en el bucle. A mí me gusta hablar de estudiantes y docentes en el bucle. Esto quiere decir que nunca nos quedamos con la producción literal tal cual nos la da alguna de estas herramientas. Vamos, la editamos, la cuestionamos, la criticamos, la expandimos, la achicamos, le cambiamos alguna fuente. Por ejemplo, nuestra querida también colega y amiga Miriam Kapp, en sus clases en la Universidad de Mar del Plata, trabajó bastante con su estudiantado sobre, bueno, una vez que terminamos de estudiar un tema, vayamos a preguntarle a estas herramientas que se pueden operar desde un teléfono celular. En la medida que tengamos conectividad, no requerimos grandes infraestructuras para pizarrón interactivo, computadoras, digamos, con un celular
podemos hacer un ensayo interesante en el aula. Bueno, ella les solicitaba que, a partir de haber visto algunas teorías sobre la educación, le hicieran preguntas a estas herramientas, a la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Bing, etcétera, sobre estos mismos temas para ver si las fuentes que proponía, si los autores referentes eran los mismos que ellos habían trabajado en clase, ¿no? Esta cuestión de estar validando el contenido permanentemente, obtener alguna fuente que por ahí ellos no habían tomado, pero que les parecía que era válida a partir de las respuestas de ChatGPT. Me parece que sirve mucho para inspirar el trabajo docente, pero fíjate que acá ya te estoy trayendo un ejemplo de la segunda categoría, que es cuando utilizamos estas herramientas ya en el aula con nuestros estudiantes. ¿Mm? Y en ese caso, vale, me parece que está bueno, primero hacer nosotros digamos, una evaluación de las herramientas, sobre todo por el tema de, insisto, esta cuestión de los datos, ¿no? ChatGPT te pide que te generes una cuenta a partir de un mail, te avisa que algunos de los resultados no son del todo veraces y que hay que tener cuidado y que no ingresar información sensible. Está perfecto, pero bueno, hay otras que no requieren login, no requieren el registro y el ingreso con una cuenta propia. Otra colega, Natalia Corbalán, sugiere crearte una cuenta en Google especial para ingresar a todo este tipo de herramientas. También es una alternativa. Digo siempre pensando en la privacidad y en la seguridad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son medidas que vale para tener en cuenta y, por supuesto, indagar en nuestro estudiantado cómo lo están usando, ¿no? Algunos para hacer la tarea, otros para buscar ideas cuando tengo que escribir algo, otros para corregir la ortografía. Digo, son también usos que el estudiantado también puede hacer por su cuenta, digamos, entre comillas, fuera del aula. En realidad todo ingresa al aula, pero usos más opacos, si se quiere, y no tan explícitos de, bueno, acá está la herramienta, hagamos esto con la herramienta, ¿no? No, Hola no, Mariana, perdón, en relación a lo que estabas mencionando anteriormente, ¿cuáles vos considerás, si tuvieras que hacer un listado de 3, 4, 5, las competencias o las habilidades que requieren los docentes y los estudiantes para poder utilizar esta tecnología en el aula? Esas habilidades que venimos hablando, esas habilidades digitales que deberíamos nosotros garantizar para hacer un uso crítico, como vos estás mencionando, a conciencia, digamos, para poder capitalizar este tipo de tecnología en el aula. Sí, qué interesante porque estamos en un momento en el que el foco tal vez debería estar en este, ¿no? En estas habilidades y en su desarrollo conversado con el estudiantado, que no sea solamente, bueno, les vengo a enseñar programación, sino, bueno, vamos a ver esto de qué se trata y cómo lo podemos como desarmar y volverlo, recién utilizaba la metáfora de la opacidad, ¿no? Volverlo menos opaco y menos caja negra. Me parece que una de las habilidades que para mí es clave es la experimentación y la exploración. Me parece que está bueno invitar a nuestro estudiantado a explorar abiertamente, porque después podemos tomar decisiones informadas y después podemos tener una opinión. Pero primero tenemos que meternos en un territorio con más o menos profundidad, con más o menos conocimiento, entender que hay algunas herramientas que nos piden login, por qué lo hacen, ¿no? Ir como desentramando de a poco este ecosistema digital que cada vez se complejiza más, que está mercantilizado, que está, ¿no? Que tiene ciertas lógicas que a veces no son las que buscamos nosotros como estudiantes y como docentes. Entonces, me parece que iría en primer lugar por la exploración y la experimentación, experimentar, animarnos a equivocarnos, pedir ayuda. Quizás dentro de estas hay otras, porque esto de pedir ayuda implica también un corrernos del centro del saber como docentes e ir a buscar aquello que queremos efectivamente y hacerlo con otros, ¿no? Me parece que la colaboración es otra gran herramienta, otra competencia
Nadie aprende en soledad, aprendemos todos juntos, ayudándonos y aportándonos y brindándonos consejos y experiencias, y lo que el otro sirve, le sirvió o sabe, me puede servir a mí para otra cosa. Como que los saberes van como trenzados, ¿no? Y en relación. La colaboración, el diálogo. Pensamiento crítico suena como muy etéreo, pero tiene que ver con, lo digo como otra habilidad, con buscar al revés de la trama. Siempre hacernos preguntas sobre, ok, esto es gratis. ¿Por qué es gratis? ¿Quién quiere que sea gratis? Si es gratis, ¿cómo se genera la ganancia, digamos? ¿No? Ir buscando qué hay por detrás. Y esto también para nuestro trabajo docente, ¿no? Incluso no solamente en relación a la tecnología. Y diría que de todas estas, tampoco específicamente en relación a lo tecnológico, ¿no? Pero puntualmente la cuestión de lo crítico. Bueno, yo armé esta clase. Tomar un poco de distancia y ver cuál es el revés de la trama. Con estas actividades que pensé, ¿estoy poniendo a mis estudiantes en el centro de estos aprendizajes? ¿Cuál es el rol que yo asumo? ¿No? ¿Me quedo en el centro como quien posee el saber, en un lugar que otorga al otro cierta receptividad, o estoy buscando co-construir aprendizajes con mi estudiantado, ¿no? Creo que cuando uno empieza a ejercitar, porque esto es una gimnasia, ¿no? El pensamiento crítico, finalmente terminamos como deconstruyendo ciertas prácticas para volver a armarlas, ¿no? Y después volver a desarmar. Permanentemente este ejercicio de decir, bueno, en relación a la inteligencia artificial, en relación a mi propia práctica. Así que en principio me animaría a, a estas habilidades que se construyen gradualmente y con una gimnasia que requiere tomar riesgos permanentemente, porque explorar, experimentar me expone a que por ahí no conozco algo muy bien y sin embargo me animo a usarlo frente a mi estudiantado o frente a colegas. Como decía, la colaboración, siempre estar abiertos a que cuando necesitemos ayuda, por ahí va a haber alguien que me va a saber ayudar o me busca un tutorial. Digo, animarnos a ese lugar de no saber. Y finalmente lo crítico, porque nos permite seguir sacando a la luz algunos preconceptos que tenemos sobre nuestra propia práctica, sobre el estudiantado, pero también nos permite encontrar ciertos reveses de la trama en estas propias herramientas que estamos utilizando, ¿no? Nos quedan 6 minutos para la pregunta de Gabriel, que estaba por hacer recién, y tu respuesta, María. Sí, justo la pizza Guillermina. No, mi pregunta iba en cuanto a esas experiencias y usos de los estudiantes, si no habías encontrado de alguna manera un rincón del vago de mejor calidad en cuanto a los usos que estaban haciendo en los estudiantes. Qué gran pregunta, Gabriel. Quiero pensar una respuesta rápida, pero no irme sin despedirme y agradecer esta hermosa invitación. Em, Me gusta esa definición, creo que hubo muchas comparaciones con el Rincón del Vago y en general las respuestas son, bueno, no, en realidad no, porque el Rincón del Vago uno podía como docente, ¿no? Cuando te tocaba algún plagio muy evidente, ir y buscar el origen en algún sitio web, llámese Rincón del Vago, Wikipedia, un blog, una página incluso oficial, etc. Diríamos que es un Rincón del Vago un poquitito más elaborado, porque ahora como docentes nos quita la posibilidad de encontrar el original, ¿no? Desde el cual fue extraído ese escrito que nos presenta como propio un estudiante o una estudiante. Y al estudiante le garantiza esta propiedad sobre eso que estaba escrito, que me parece muy interesante. Sobre esto quiero decir dos cosas. Primero, los detectores de plagio materiales creados con inteligencia artificial no suelen ser muy efectivos, a pesar de que el discurso comercial los quiere vender como que sí lo son. Sobre todo, el problema no solo son los falsos positivos, perdón, los falsos negativos, en donde te dice que no fue y cuando fue, sino el falso positivo, que es cuando una plataforma que no sabemos cómo fue diseñada termina acusando a un estudiante de haber escrito algo con inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por otro lado, nos plantea el desafío como docentes de generar evidencias de aprendizaje genuinas, en donde realmente se puede evidenciar un aprendizaje de manera auténtica.
Hay un montón de alternativas, uno podría volver a las pruebas a mano en la clase, uno podría en clase solicitarle a alguna de estas herramientas que escriba lo que le estamos solicitando a nuestro estudiantado y a partir de ahí generar conjuntamente una edición. En general, por ahora, las producciones son de una escritura muy general, muy, digamos, distanciada de lo que efectivamente ocurre en el aula, de manera que si uno hiciera preguntas bien concretas sobre experiencias que atravesaron nuestros estudiantes con nosotros en el aula, con autores que trabajamos específicamente, capítulos puntuales de alguna bibliografía, por ahora esto se vería bastante alivianado la cuestión del plagio, sobre todo en educación secundaria, en educación superior, digamos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un riesgo, ¿no? Creo que vale explicitar estos acuerdos con nuestro estudiantado desde el principio y aclarar que si hay una escritura que es muy general o muy correcta, ¿no? Como decía Maxi, al principio es todo muy correcto, bueno, saber que vamos a ir a pedir alguna escritura adicional para complementar eso que fue escrito, ¿no? Bueno, sí, como decías de alguna manera al principio, la clave está en el prompt, ¿no? Si yo le pongo conocimiento, el resultado va a ser más preciso, pero si la pregunta es muy vaga, muy general, la respuesta también lo será. Totalmente. Bueno, Marian, muchísimas gracias por este ratito. Este, capaz que le quedaron bueno, yo voy cortando la grabación.